Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Y bueno, uno de los temas de la semana, ¿no? Acá tenés, sáquela del colchón y duerma tranquilo. Bueno, esto era una especie de solicitada, se lo llamaba comercial, del equipo del ministro Domingo Cavallo de 1992, cuando empezaba la convertibilidad, cuando se había oficializado la convertibilidad, y fue la primera convocatoria a los argentinos a sacar la que tenían en el colchón. Y bueno, parte, por supuesto nunca sale todo, pero una parte salió. ¿Y cuál es el problema y el mensaje para Javier Milei? Que la gente que la sacó del colchón y durmió tranquilo, se encontró después con con Rodríguez Sá, con los Kirchner, y por supuesto se arrepintió de sacarla del colchón. Nunca más la sacó hasta que vino Mauricio Macri. 2016 y hizo en 2016 Macri hizo el verdadero mayor blanqueo de la historia mundial, no sé si mundial, donde los argentinos blanquearon más de 100.000 millones de dólares en cuentas en el exterior. Eso tenía que ver con la confianza que generaba Macri y con toda una serie de legislaciones internacionales sobre, bueno, el control del dinero no declarado, etc. Un gran, gran éxito. ¿Qué pasó después? Volvió Cristina con Alberto Fernández y todos recuerdan que después de lo que pasó con la convertibilidad, después del blanqueo de Macri, bueno, la seguridad jurídica que se había hecho por ley, se la pasaron por ahí. Entonces, ¿qué es lo que precisa este nuevo llamado blanqueo, esta nueva convocatoria a sacar la que la clase media, media alta tiene debajo del colchón? De sacarla con un decreto que, aunque fuera una ley, tampoco te daría mucha seguridad. Lo que precisa es que Milei ahora sí muestre sustentabilidad. Y sustentabilidad no es solo poder, ¿no? Capacidad para hacer pelota a los rivales, sino capacidad para mostrarse un líder sereno, con posibilidades de hacer alianzas sustentables. Alianzas sustentables significa, por supuesto, más bien con el PRO, los radicales, la coalición cívica, no el kirchnerismo. Porque si vuelve el kirchnerismo, que siempre es posible, el relato argentino en el mundo es ese país en el que gobierna el peronismo, ahora kirchnerismo, y que de vez en cuando hace una pausa y viene un tipo serio de centro-centroderecha, pero después siempre vuelve el peronismo. Ese es el relato que está instalado de la Argentina en los mercados mundiales. Entonces, para cambiar eso, no sé si va a alcanzar con una ley o con un decreto, pero bueno, sí, es muy probable que parte de los dólares del colchón salgan, lo cual es bueno para la economía argentina, muy bueno. Vamos a lo concreto. Vamos a analizar si el PRO, el partido que fundó Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, después de la derrota del domingo de la semana pasada, tiene posibilidades de sobrevivir o de reencarnarse de alguna forma en otra cosa, o si ya fue. Yo quiero que veas acá lo que les pasó a los dinosaurios hace cientos de miles de años. Bueno, acá tenemos una imagen ahí medio robada, un dinosaurio mirando cómo empezaba su extinción. Muchos hablan de que fue un meteorito, otros que fueron volcanes. La cuestión es que los dinosaurios no sobrevivieron. Y yo quiero que veas, hablando de dinosaurios, la campaña del PRO en la ciudad, que la verdad que a mí me llamó mucho la atención. Esto fue un clásico afiche que vimos por las calles de Buenos Aires. En la ciudad, votá PRO. Y ahí lo tenías a Jorge, a Silvia Los Penato y a Mauricio.
A ver, en la ciudad, votá PRO. Ajá. ¿Para qué? ¿Por qué? Si el cambio me lo llevó ya la Libertad Avanza de Milei. Y si no me gusta ni uno ni otro, siempre voté al peronismo, voy a seguir votando al peronismo. ¿Para qué? Bueno, quiero que veas ahí un cuadro que sacamos de ad hoc, simplemente que te muestra, ¿no?, cómo es que hubo más de 630.000 votos menos del PRO, y que además hubo un ausentismo electoral. Bueno, el ausentismo electoral fue el más grande de la historia, creo que en la Argentina. Algunos dicen que para una elección en la ciudad hay que remontarse al principio de la democracia, en 1912. Y fíjate un dato, se había votado hacía 2 semanas en el norte, en Jujuy, Salta, en San Luis, en el Chaco, y hubo, la noticia fue el altísimo ausentismo electoral. Pero en ningún caso bajó del 60%. En la ciudad fue del 53%. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pasó, a ver si podemos volver atrás al afiche, al afiche del PRO, acá lo tenés. En la ciudad votá PRO, es con los penatos. ¿Qué me dice? Nada. ¿Cuál es la misión que me dan para una elección, o que me dieron para una elección a concejales, si querés, donde solamente se votaba eso, y un porteño, un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, al que el PRO lo consideraba un vecino, como las elecciones en el norte, como los jujeños, los salteños, un vecino. Bueno, quizá el PRO no conoció al votante porteño en los 20 años que gobierna. Porque el porteño, además de un vecino, es un ciudadano que se siente un capitalino, se siente un tipo que siempre votó movilizado por algo nacional, más allá de que, por supuesto, si la ciudad hubiese estado en un estado calamitoso, bueno, puede ser que se movilizara por la ciudad. Pero la ciudad estaba más o menos. Y sin embargo, todo el tema, digamos, municipalizado, lo dominó Horacio Rodríguez Larreta el primer día con un eslogan recontra efectivo. Vuelvo porque hay olor a pis. Chau, listo. Anulada toda la... No sé si hay más olor a pis que antes, y no sé si el olor a pis es solamente culpa del gobierno de la ciudad o de una situación macroeconómica general de la Argentina. Lo cierto es que quedó invalidada la discusión municipal. Y el porteño, durante décadas, antes incluso de Macri, votó siempre, quiso meterse siempre en temas nacionales. Con Fernando de la Rúa, que después fue presidente, se votó a un potencial candidato a presidente. Con Mauricio Macri, que después fue presidente. Incluso con Horacio Rodríguez Larreta, que después no pudo ser, pero fue candidato a presidente. El porteño no tiene la misma conciencia de vecino que el salteño. Por más que ya tenga más de 30 años, la Constitución que le da la independencia, si querés, la autonomía a la ciudad, todavía se siente un ciudadano y que necesita un motivo para movilizarse, más aún una tarde muy bonita de sol, para salir a votar. No se lo dieron, vota PRO. ¿Por qué? Pero la pregunta que nos hacemos, bueno, hay que reconocer, esta campaña la lideró políticamente María Eugenia Vidal y con el asesoramiento del gurú catalán Antoni Gutiérrez Rubí, ¿no? El nuevo Durán Barba del PRO. Por ahí muchos en el PRO deben haber dicho, volvé Durán Barba que te perdonamos. Porque la idea de municipalizar no funcionó. No funcionó. Pregunta. Lo que se instaló, el resultado, yo te recuerdo, la noticia no era que el PRO iba a perder, porque las encuestas estaban marcando, como te mostramos en el programa pasado, las encuestas estaban marcando que el PRO iba a perder. Pero casi todas las encuestas estaban dando
que no iba a sacar el PRO debajo del 20%. Mal resultado, pésimo resultado. Ya se había internalizado en la opinión pública que el PRO iba a perder. Pero la gran sorpresa, la gran noticia fue esa debacle estrepitosa que ahora plantea la pregunta si el PRO tiene o no tiene sobrevida. Yo ahora en un rato me voy a sentar con un analista político interesantísimo, Hernán Moret, y le vamos a preguntar esto. Yo quiero que veas por qué un poco y cuál era lo que a mi juicio debía haber sido nacionalizado. Fíjate, este es el rumbo del gobierno según la última encuesta de Pulso. Fíjate que la cosa está empatada. Hay digamos, un 44 que está en contra un 43 que está a favor. Está casi empatado, un poquitito más mal que bien. ¿Qué significa eso? Que bueno, que la mitad de la gente tiene reparos con respecto a lo que está haciendo el gobierno de Milei. Entonces, ¿no podría haber sido el PRO, basándose en su comportamiento muy responsable en los últimos meses de gobierno de Javier Milei a nivel nacional, de apoyar en todas las reformas que ayuden a la economía argentina y que no pudo hacer el PRO cuando fue gobierno, pero ponerle límites, temas como Ariel Lijo, que por suerte se cayó, temas como ficha limpia, que le cayó a Silvia Lospenato del cielo justo una semana antes de la elección. El tema prácticamente no contribuyó en lo más mínimo a la campaña del PRO, no lo supieron aprovechar. Temas como la falta de presupuesto, temas como Libra, temas como, bueno, hay una alianza secreta entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza de Milei para cambiar el sistema de la Corte Suprema, ampliarla y repartirse todos los ministros de la Corte, para nombrar cientos y cientos de jueces. Ojo, hay mucho en juego, y la Libertad Avanza demostró mucha afinidad en lo institucional con el kirchnerismo de Cristina, con el cristinismo. Entonces, el PRO tenía una misión para movilizar a los vecinos y decirle, che, no sos solamente un vecino. Por más que un legislador no pueda hacer mucho, tenés que mostrar que servimos, que existimos. Nada de eso. Quiero finalmente la última pregunta que nos hacemos, el deepfake, a ver si lo tenemos por ahí, el deepfake, este famoso, tuvo un efecto. Quiero que veas acá una imagen, ¿no? Con un Macri convocando, el audio era perfecto, te lo mostramos en el programa pasado, convocando a no votar a Lospenato y en lugar de eso votar a Adorni porque supuestamente no había podido bajar la boleta. Mucha gente lo vio, se comentó mucho y le hicimos una encuesta de esas clásicas al sector que quiero que veas acá con la gran pregunta, ¿no? ¿Qué efecto tuvo el deepfake de Macri? Estos son 71 ejecutivos de comunicación, consultores políticos, encuestadores. El jueves contestaron a este panel qué efecto tuvo el deepfake de Macri, o contra Macri, en el resultado de la elección en la que el PRO tuvo su peor resultado histórico. Bueno, 3 de cada 4 expertos, casi 3 de cada 4 expertos, cree que algún resultado tuvo. Por supuesto que hay variaciones, desde mucho, bastante, poco o casi nada. Acá solamente hay un 27 que dice absolutamente nada. O sea que el deepfake funcionó. Como que lo nuevo funciona, ¿no? Y fíjate el próximo. Bueno, esto es respuestas múltiples, hasta 2 respuestas. La respuesta más votada es que, por un lado, van a tener que aprender los expertos en comunicación a defenderse, pero después, si sumamos la necesidad de regular o directamente prohibir el uso de deepfake en campaña electoral, se anota la mayoría de los expertos. Y finalmente, la última, quiero que veas, bueno, ¿cómo lo califican esto? O sea, ¿qué habría que hacer? Sancionar a la Libertad Avanza, 43%.
debería invalidar toda la elección, pocos, solamente menos de 10%. Y algunos dicen, bueno, fueron más de un tercio, te dice, bueno, supieron usar mejor una herramienta nueva. Así que te pido 2 segundos y ahora me voy a sentar con Hernán Moret, uno de los analistas políticos más interesantes en este momento. Hernán Moret es, bueno, es politólogo, experto, es un lobista, ¿no? Que trabaja en varias consultoras ahí, en Infomedia, ¿no? Es una de ellas. Y Hernán, te voy a invitar, bueno, a vos, por supuesto, a la audiencia, a leernos como todos los fines de semana en el portal de TN. El PRO quiso innovar con una campaña anodina y ahora se pregunta si podrá sobrevivir. A ver, medio como... Lo viejo funciona, ¿no? ¿Cómo la viste esta campaña? Interesante tu pregunta, porque yo no sé si en este caso lo viejo funciona, como decía Favali, porque yo creo que los partidos están sentenciados. El cambio tecnológico impone una dinámica en donde lo que prevalece son los nombres propios, Sí. las candidaturas y cada vez menos los partidos. Y si vos ves, hay un deterioro grande, no solo de la vida partidaria, sino que de la gente que se siente identificada con los partidos. Hay una pérdida permanente de militancia, aunque más no sea de identificación. La gente se siente cada vez Bueno, más... pero alguien gana y alguien pierde. Y el PRO perdió, digamos, si querés, como en la guerra, y ganó a Dorni, el vocero, eligieron bien al candidato. Ahí funciona lo tuyo, porque los partidos viejos no tuvieron el deterioro que tuvo el nuevo, porque el PRO es del siglo XXI. Totalmente. Los partidos, los otros eran del siglo XIX o XX. Uno dice, ya tiene 20 años. Sí, bueno, 20 años no es nada, ¿no? Y así duró, y en ese sentido, si querés vos, lo viejo funciona, porque vos me seguís hablando de peronismo, que yo creo que no va a ser un problema futuro, porque yo estoy convencido de que vamos a un cambio muy radical de Vos sistema. decís que el peronismo, vos decís que es esto que yo comenté como que es una instalación mundial en los mercados mundiales. Argentina es un país peronista, en donde cada tanto hay una pausa, un respiro, pero siempre vuelve el peronismo. Decís que no. Yo creo que si vos cambiás la palabra peronismo... Escuché tantas veces eso. Si cambiamos la palabra peronismo por populismo, funciona. Si no tenemos que definir qué es el peronismo o qué es el kirchnerismo... Sí, pero si pones populismo, muchos te van a decir, bueno, Milei es populista también. Pero yo te podría decir que hoy, digamos, ¿qué es Petro? ¿Es peronista? Pero no tiene nada que ver ni con liberales ni conservadores que gobernaron Colombia toda la vida. No, es de izquierda, es una izquierda, no sé si peronista, no me atrevería a... Izquierda moderna, ¿Y Trump? desideologizada. ¿Y Trump? ¿Es ¿Y peronista? Trump qué es? ¿Es Es como peronista? Milei, es liberal Trump, es peronista, quizás es más peronista que liberal. Pero si vos ves todo el tema del proteccionismo de Trump, es Perón, Perón, Trump, Trump, qué grande sos. Y esa identificación de Milei con Trump, ¿qué tiene que ver con la realidad? Es decir, Es una si buena, viene Trump acá... Es una buena pregunta. Yo creo que si le preguntan, no sé, si le preguntaran hoy a Milei, che, y la verdad que vos sos Trump, el Trump argentino, y medio Te diría como- que sí, pero te diría que sí acá en la China. Pero hace todo lo contrario. Entonces- Apertura contra proteccionismo. Entonces a los mercados hay que decirles, che, ¿qué problema tenés con esto? Porque para mí puede venir un populista, puede venir un tipo que cambie el signo ideológico, digamos, la dirección. Poner el una signo izquierda, ideológico. un Petro, una izquierda que no sea peronista, que sea... Sí, Kicillof, el gobierno Kicillof. está eligiendo a Kicillof, la durmió a Cristina y lo empezó a levantar esto en febrero más o menos, venía levantando, como hizo Marcos Peña y Macri, a Cristina, para decir, la pongo enfrente y me va bien, y empezó a dormir a Cristina y a levantarlo a ¿Te Kicillof. acordás de Marcos Peña? Era ese que decía, no vuelven más. Y así Sí. volvieron.
Mucho Yo lo escuché a mérito. Milei también diciendo algo así como que Mucho no vuelve mérito. más. Bueno, es que lo hizo hasta febrero, pero en febrero tuvo la picardía de decir, no, me parece que Cristina está haciendo mella, la durmió, y lo levantó a Kicillof y él tensiona con Kicillof. Y yo lo que planteaba este domingo pasado es, si llega a ganar, después de las elecciones que ya tuvimos, Jujuy y Salta ganaron los oficialismos, Sí. el peronismo ni a placé. Segundo, la Libertad Avanza. En Chaco ganó la Libertad Avanza, aliado Con el radicalismo. Pero ganó la Libertad Avanza, aliado Sí, con el radicalismo. sí, sí, sí. Y en San Luis ganó un gobierno afín al gobierno, que es un gobierno que fue que fue peronista, De que es centro, Poggi, ponele. qué sé yo que es Poggi. Mañana puede ser peronista, volviendo a tu... pero es un gobierno... Pero en la ciudad, el oficialismo, que debía haber ganado, podría haber ganado o podría haber tenido Lo un que yo mejor te iba a decir es que en la resultado. ciudad la derrota del PRO lo que hace es dar por terminado el proceso electoral. Para mí lo que empieza ahora es un casting de 2027 de personalidades, donde un tipo como Maxi Puyaro, por más que sea radical, puede tener una oportunidad. Para mí los partidos Ahora, no en la son la ciudad se opción. juega, vamos a jugar una elección muy importante a senador en octubre, ¿no? No se sabe si Mauricio Macri se va a animar a arriesgar perder. Pero en esa elección de octubre, ¿podría el PRO recuperar, volviendo a las bases, pensando en lo viejo funciona, que sirvió para frenar al kirchnerismo, decir, bueno, yo no necesito frenar a Milei, pero apoyarlo en lo que hay que apoyarlo, pero frenarlo en cosas, por ejemplo? Yo antes te pregunto, te hago una pregunta para entender cómo lo ves. Cuando se cayó el pliego de Ariel Lijo en el Senado, ¿cómo te sentiste? ¿Más bien contento o más bien triste? Creo que todos festejamos la caída de un pliego, de un juez totalmente cuestionado, que solamente iba a generar problemas al gobierno, que solamente iba a manchar a la Corte. Y vos, yo sé que no vivís en Capital, Yo vivo en Bécar ahora. pero Nací si y viví vivieras 30 años en Capital. si votaras en Capital, entonces, y el PRO te ofrece una opción de apoyar y a la vez tratar de limitar los lijos, ¿a quién votarías? Sí, está bueno lo que decís, porque yo no. Vos preguntabas primero si el PRO duraba y ahora me preguntás una opción más concreta. Si el PRO tiene una misión porque en yo este mundo para comparto vivir. tu mirada de que la campaña no dijo nada y la gente no tenía una misión para ir a votar. Ese es el tema, no si era el PRO o no era el PRO. Sí, Mauricio, que es una persona identificada. Creo que la gente con Jorge no intimó. Puede ser que Jorge, a diferencia de de la Rúa, te guste o no te guste, de Macri, de Larreta, que Jorge Macri es más bien un simple intendente y que los otros jefes de gobierno eran potenciales presidentes. Bueno, no sé si vos te acordás cuando él se proyectó a jefe de gobierno y asumió, tenía todo una apariencia de presidenciable. Él durante Jorge. mucho tiempo sí, hizo como una ostentación de su presidencialidad. Que creo que me imagino que debe haber alguna cuestión interna que alguien le debe haber dicho, che, pará, que eso lo decido yo, y bajó el perfil. Y como decís vos, hoy su perfil prácticamente desapareció al punto de que no incidió en estas elecciones a 2 años de haber asumido, o 1 año y medio porque se apuraron demasiado, cuando estaba muy fresco todavía su triunfo. Así que yo creo, como decís vos, ya no es presidenciable, pero lo era cuando fue asumido. No sé si lo era, y Para que mí de alguna lo fue. manera terminó bajando el perfil. Para mí alguien le pidió que baje el perfil, que te crees, bajá, ¿viste? Acá somos... Este partido es mío. El PRO es un club, es un club. El PRO pareciera una empresa, ¿no? Sí, Y vos me decís... un selecto club como el Newman. Sí, no sé si tan selecto. Vos me preguntás si va a subsistir. Y hoy un amigo me decía una frase que me encantó. Me decía, la UCD cuando empezó a flaquear ante la aparición del menemismo, se alió con el menemismo y desapareció. Sí. El radicalismo, cuando empezó a flaquear, se alió con el PRO y desapareció. Yo no sé si desapareció tanto porque tiene más gobernadores hoy que el PRO. Pero esa frase me pareció interesante desde el punto de vista nacional. Y decía, el PRO no tiene que aliarse con la Libertad Avanza porque va a desaparecer. Claro.
Y yo creo que estos planteos son... Y bueno, el planteo este de apoyar lo que no pudo hacer el PRO en su momento con las reformas económicas, pero limitar a los lijos. Este amigo mío me decía, el PRO debería tener una identificación como tuvo Marcos Peña, menos de centro derecha, más republicano y pararse un poquito más lejos del gobierno, que es un poco lo que dijo Durán Barba, como decís vos, cuando le pasó la factura a habría que Antolín. decirle Durán Barba, pues que te perdonamos, Hernán Moret, muchísimas gracias, muy interesante, y yo te pido unos segundos, porque quiero agradecerles a estas consultoras que nos apoyaron en nuestro aniversario número 23. Hola, soy el McDonald's del Obelisco. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas de verdad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor.